Muchas gracias, señor Rajoy. Tiene la palabra don Josep Antoni Duran i Lleida. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Formalmente, el Pleno tiene como objetivo convalidar el Real Decreto Ley 9/2011 del 19 de agosto, pero es evidente que este grupo parlamentario agradece la posibilidad, a través de su comparecencia, de debatir más allá del contenido de ese decreto la situación económica y, básicamente, la situación de la deuda soberana en el conjunto europeo y, particularmente, en España. Vamos a abstenernos. Anuncio cuál es nuestra posición, que por otra parte no debe sorprender en la medida que lo hemos hecho pública antes del propio Pleno. Creemos que este Real Decreto es un farmacéutico, aunque en este caso debo reconocer y agradecer que ha habido un diálogo productivo entre el sector, el Gobierno, nuestro propio grupo parlamentario, que ha ayudado a limitar las consecuencias negativas que tenía el planteamiento inicial del Gobierno. Convergencia y Unión no está en contra del ahorro del gasto farmacéutico, pero este debe abordarse con rigor y no con populismo. Somos grandes importadores de medicamentos genéricos. Brasil, India van a ser beneficiarios. Pero ¿valora el Gobierno la importancia de la industria farmacéutica española? ¿Valora el empleo que genera? ¿Valora el que sea uno de los sectores industriales que más invierten en I+D+I en España? ¿El 20% del total de lo que invierten las empresas privadas en este sentido? ¿Valora el Gobierno el valor añadido? ¿Valora el Gobierno que este Real Decreto, junto con los Reales Decretos 4 y 8 del 2010, se penaliza a uno de los sectores mejor preparados para actuar como motor de un modelo productivo en el que el valor añadido y la innovación son fundamentales? ¿No es precisamente eso, hemos repetido en muchas ocasiones, señor presidente, lo que necesita nuestra economía para sustituir el valor ya hoy completamente innecesario y para nada práctico del coste laboral? ¿Valora el Gobierno, por tanto, la capacidad exportadora de este sector? Y reitero que, en favor del Gobierno, cabe decir que ha disminuido algunas de las medidas más negativas que afectaban inicialmente el planteamiento que pensaba presentar a esta Cámara. Para acabar con el Real Decreto Ley que se somete a convalidación, señor presidente, me referiré a la tercera medida. Cierto es, como apuntaba el líder de la oposición, el señor Rajoy, que no tengo nada que añadir al cuarto punto en la medida que estamos completamente de acuerdo, como estamos completamente de acuerdo también con lo que hace referencia a lo que voy a tratar, disminución del IVA en el ámbito de la vivienda, y también con los matices que he añadido ya a lo que hace referencia al gasto farmacéutico. E incluso debo reconocer que en el ámbito del IVA tendrían emisiones de bono a menor coste y mayor factibilidad de colocación y de aceptación en el mercado. Tercero, con todos estos países tendrían un coste adicional en relación al que pagaría el Tesoro alemán por la prima de gestión. Y cuarto, el Banco Central Europeo, habida cuenta de la relación del organismo emisor de bonos, tendría previa y puntualmente información sobre las peticiones de los países que necesitaran esa emisión, y todo ello no simplemente a efectos de información, sino también y sobre todo de supervisión en lo que es la proyección de la Unión Europea de cara al futuro. Dicho todo esto, y acabo, señor presidente, porque se acaba mi tiempo, me temo que ni usted ni su Gobierno tienen hoy capacidad política en Europa para impulsar una alternativa. De hecho, he visto que cuando hablaba de una idea para los eurobonos usted no ha tomado ni tan siquiera una nota. No ha sabido aprovechar el curso durante estos años de aquella posición política que le dio el que cambiara su actitud respecto a la política internacional de la retirada de tropas de Irak y pudiera formalizar nuevamente una alianza con Francia y Alemania. Aquella capacidad que le dio que el gesto político no ha sabido aprovecharlo. Por eso, de la misma manera que no ha tenido esa capacidad el Gobierno a nivel europeo, tampoco creo que la tenga a nivel español.
Mejorar, señor presidente, a trancas y barrancas la nota final de curso, como está haciendo con los últimos Real Decretos Ley, es el síntoma más inequívoco de que usted ha sido durante este tiempo un mal estudiante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Durán. Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Erkoreka. Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, señorías, si alguien tenía alguna duda cuando celebramos el último pleno de esta Cámara ya en las postrimerías del mes de julio, supongo que las turbulencias que han convulsionado la economía durante las últimas semanas habrán terminado por disipársela. Con Alemania renqueante, creciendo al 0,1%, Francia estancada y además reconvenida, Merkel y Sarkozy reuniéndose urgentemente a toque de arrebato y los Estados Unidos, nada menos que los Estados Unidos, al borde de la suspensión de pagos, supongo que nadie compartirá ya a estas alturas la ingenua creencia de que un simple cambio de gobierno acabará como por arte de ensalmo con todas nuestras aflicciones. ¿No es así? ¿O queda todavía aquí alguna alma cándida dispuesta a tragarse semejante patraña? Confío en que no al menos en este hemiciclo. Ni desde el más ciego voluntarismo electoralista se podría seguir a estas alturas manteniendo semejantes tesis cuando todos hemos tenido ocasión de comprobar que el incendio no es local, sino global y además generalizado. Ni el crecimiento económico de Francia o de Alemania, ni la credibilidad de la eurozona, ni las tensiones financieras de Italia, ni tan siquiera la solvencia del Tesoro americano frente a sus acreedores, ni el impacto negativo que todo esto está produciendo en la economía mundial, nada de ello mejorará por el hecho de que Juan deje el gobierno para dejar su lugar a Pedro. El problema que tenemos entre manos, señorías, tiene tan envergadura que trasciende con mucho las pugnas personalistas y las reyertas de barrio. Es verdad que la llama arde con más intensidad en unos países que en otros, que avanza más y destruye más donde carecen de mecanismos de prevención y extinción de incendios que donde disponen de ellos, que hay, en definitiva, países mejor preparados que otros para afrontar este tipo de emergencias. Todo ello es verdad y sería absurdo negarlo, pero no es menos cierto que nadie, absolutamente nadie, se encuentra fuera de peligro y que sería bueno que todos nos tomáramos en serio este hecho sin perder el tiempo en maniobras localistas de vuelo bajo y regate corto. Ante una realidad como la que vivimos, con incendios generalizados en el mundo de la economía y las alarmas sonando frenéticamente, cabe adoptar dos actitudes: la del bombero o la del pirómano. No hay más. O se contribuye a extinguir el fuego o se contribuye a avivar la llama. Todo lo demás no cuenta. Bueno, cabe también la actitud del bombero pirómano, la del que se presenta disfrazado de bombero en los lugares en los que está teniendo lugar el siniestro, pero portando una manguera que no despide agua, sino gasolina. Sin embargo, no conviene engañarse. Pese a la apariencia tras la que se oculta el bombero, su posición es en el fondo idéntica a la del pirómano, lo que nos remite de nuevo al esquema bipolar. Mi grupo parlamentario, señorías, ha dado muestras elocuentes a lo largo de esta legislatura de que no está por la labor de ejercer de pirómano. Otros lo han hecho y en su derecho están, pero ante la gravedad de la situación y lo inquietante de las alarmas, nosotros hemos preferido echar mano del agua que de la gasolina, por pura responsabilidad, por no facilitar una debacle que hubiese sido letal para todos. Hay quien ha afrontado la crisis desde el frívolo planteamiento del cuanto peor, mejor. No ha sido nuestro caso. No somos partidarios de hacer experimentos con las cosas serias, ni tan siquiera cuando la proximidad de las elecciones invita a lanzarse a las acrobacias demagógicas. Cuando el bosque se quema, no solo se quema algo del señor conde,
todos tenemos también mucho que perder y conviene no pasar por alto lo que todos podemos perder también con el incendio. Hoy el Gobierno nos requiere para convalidar o en su caso derogar un nuevo paquete de medidas que se nos presenta una vez más en forma de Real Decreto Ley. Es el noveno de este año y el 40º, según mis cuentas, desde que comenzó a manifestarse la crisis en el año 2000. En este caso, el paquete incluye 4 medidas muy concretas que se... Y usted sabe, presidente Zapatero, que el verdadero problema es la negativa de los bancos y de los promotores a reducir los precios. ¿Y por qué no reducen los precios? Porque el Gobierno les ha dado instrumentos a través de los cuales han podido mantener una retención artificial de los precios, porque ustedes han sido los que aprobaron ayudas a la banca. Y no solamente aprobaron ayudas a la banca para limpiar sus activos, sino porque además ustedes han renunciado a otras medidas. El verbo renunciar es un verbo que ustedes conjugan muy bien, por activa, por pasiva y de forma perifrástica. Y yo le pregunto, ¿cómo es posible que en este Real Decreto, por ejemplo, no hayan incorporado un gravamen a las inmobiliarias filiales de los bancos o a los propios bancos? ¿Por qué no se contempla un gravamen atendiendo, por ejemplo, a la antigüedad del activo? Efectivamente, esta sería una manera de presionar, pero es evidente que los bancos lo que han hecho es retener, retener y retener. Y ahora, además, los grandes beneficiados son de la burbuja inmobiliaria, son los que además volverán a cobrar. Es francamente muy lamentable, muy lamentable. La verdad es que nosotros estamos... Hay que preguntarse si la estrategia que se está siguiendo está favoreciendo la recuperación. En múltiples debates hemos apuntado que no se puede anteponer el objetivo de la consolidación fiscal al de la recuperación económica, pues es tanto como sacarle el oxígeno al enfermo cuando éste aún está en la UCI. Por eso siempre hemos abogado por acomodar el ritmo de reducción del déficit a las necesidades de recuperación de la economía. Sin embargo, los halcones que dominan las políticas económicas en la Unión Europea persisten en su obcecación y usted, incluso sometiéndose a sus dictados, nos acaba de anunciar hoy una reforma exprés de la Constitución para imponer el dogma cero, el dogma neoliberal del déficit cero. Usted argumentará que si no se cumplen los objetivos de déficit puede agudizarse la crisis de la deuda y el pago de intereses puede convertirse en una hipoteca insostenible. Pero para que se cumplan los objetivos de déficit es necesario que exista crecimiento económico. Pero además, señor presidente, la crisis de la deuda no tiene que ver con una estrategia que no ha atacado las causas del problema. El problema de la deuda no radica en su volumen, sensiblemente inferior en el Estado español a la media de la zona euro y sensiblemente inferior en el conjunto de la zona euro a la de Estados Unidos o Japón. El problema radica en los ataques especulativos a los que está sometida. ¿Y qué se ha hecho en Europa para combatir esto? China acaba de anunciar la creación de una agencia de calificación propia. Y mientras tanto, Europa no ha hecho nada para evitar que campen a sus anchas agencias que son juez y parte al mismo tiempo. Tampoco ha hecho nada para que el Banco Central Europeo esté al servicio de los Estados, de las políticas públicas, no de los bancos. Y mientras tanto, la señora Merkel y el señor Sarkozy se siguen oponiendo a la emisión de eurobonos. Es esta la estrategia que urge revisar, pues de lo contrario estaremos abocados a una espiral perversa, a más chantaje de los especuladores, más recortes sociales y desmantelamiento de las políticas públicas. Señor presidente, nos congratulamos de que las medidas contenidas en el decreto no conlleven nuevos recortes sociales. Esperamos que la razón no sea simplemente la cercanía de las elecciones. No nos merece objeción el anticipo cuenta del impuesto de sociedades para grandes empresas. Eso sí, nos sorprende la exquisita sensibilidad al justificar que no se trata de aplicar subidas impositivas cuando hace apenas 2 años no hubo recato en aprobar una subida lineal y generalizada del IVA dirigida a todos los consumidores independientemente de su nivel de rentas. Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de racionalizar el gasto farmacéutico,
pero debería de hacerse de forma más respetuosa con las competencias en materia de gestión que tienen atribuidas las comunidades autónomas. Además, la consecución del objetivo de reducción del gasto es también posible a través de otras vías, como la implantación de catálogos de medicamentos, como se ha hecho en Galicia con nuestro apoyo. Nos ofrece más reservas la reducción del IVA al 4% por compra de vivienda nueva. Una medida que contradice la línea seguida hasta ahora por el Gobierno, eliminando las deducciones fiscales para la compra de vivienda y apostando por el fomento del alquiler y de la rehabilitación. Además, la banca va a ser la única beneficiaria. Esta medida no soluciona el principal problema de muchas personas que ven dificultado el acceso a crédito y encarecido su coste cuando lo obtienen. Pero además, señor presidente, nos parece una medida improvisada y con cierto olor a efectismo preelectoral. El recuerdo de la devolución de los 400 euros aún lo tenemos presente. Y dado que he aludido a la cercanía de las elecciones, hay en cambio muchas cosas que notamos en falta en este decreto. El candidato de su partido a las próximas elecciones está desgranando ahora propuestas que coinciden con propuestas que el BNG ha formulado a lo largo de toda la legislatura y que han sido rechazadas con los votos en contra de su partido. Y no me refiero tan solo a la revisión del papel de las diputaciones. Me refiero a medidas como recuperar el impuesto del patrimonio para las grandes fortunas y otras medidas que introduzcan más progresividad y justicia en el sistema fiscal. Hoy han vuelto a desaprovechar una ocasión para introducirlas. Señor presidente, como sabía la señora vicepresidenta del Gobierno, nosotros teníamos disposición a no dificultar la aprobación de este decreto, teníamos disposición a abstenernos porque, aunque lo consideramos insuficiente, aunque observamos múltiples ausencias, aunque algunas medidas nos merecen reservas, hay medidas que en cambio valoramos como positivas. Pero no estamos de acuerdo con la estrategia que se está siguiendo para hacer frente a la crisis, y menos aún con propuestas como lo que usted acaba de formular de iniciar una reforma exprés de la Constitución pactada en exclusiva con el Partido Popular. Por esa razón, señor presidente, le anuncio el voto en contra del BNG. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorquera. Tiene la palabra doña Ana Oramas. Gracias, señor presidente. Señor presidente, veníamos aquí a la convalidación de un decreto. Nos hemos encontrado con una comparecencia del presidente, pero regulada como un decreto, con un tema importantísimo que justificaba la celebración de este pleno, no el decreto, sino la situación económica de Europa y de este país, y encima usted anuncia una reforma constitucional y lo tramitamos como un decreto. Pues nos tenemos que aceptar con 2 minutos, como usted verá, no es serio. Yo creo que este pleno tenía que tener un primer punto del orden del día, que era comparecencia del señor presidente ante la situación económica; segundo, aprobación de un decreto; y tercero, sus propuestas de reforma constitucional que tienen para un pleno solo. Entonces, en esos 2 minutos voy a hablar primero del Real Decreto, que hoy nos ocupa y que tiene medidas contradictorias entre sí. Y esto ocurre porque no se han molestado lo más mínimo en justificar la decisión más llamativa, la rebaja del IVA para la compraventa de viviendas, algo que nada contribuye a la consolidación fiscal ni a la reducción del déficit, sino todo lo contrario. Se inventan a 3 meses de unas elecciones otro cheque temporal, como en su día fue el cheque bebé o el cheque regalo de 450 euros. Un nuevo cheque que en nada contribuye a la consolidación fiscal, sino lo contrario. Pero ahora la medida es menos progresiva todavía, porque los ciudadanos sin recursos no pueden acceder a ella por el mero hecho de que no tienen acceso al crédito, que es el verdadero